La caída del régimen chavista no ha sido un simple traspaso de mando, sino un colapso sísmico que ha dejado a la cúpula del poder en Venezuela en un estado de paranoia absoluta. Mientras los ciudadanos intentan procesar la magnitud de los eventos, la realidad dentro de los muros de la prisión de máxima seguridad donde se encuentra Nicolás Maduro supera cualquier ficción de espionaje. Fuentes de inteligencia de alto nivel confirman que el hombre que alguna vez controló los hilos de una nación entera ha sucumbido a la locura total. En su celda, Maduro no es el líder desafiante que aparecía en las pantallas de televisión, sino un individuo quebrado que pasa las horas gritando nombres al vacío, golpeando las paredes reforzadas hasta sangrar y destrozando cada mueble que se le permite tener. Su comportamiento es el de un animal acorralado que sabe que el final no solo es inminente, sino que será implacable. La soberbia ha sido reemplazada por un delirio persecutorio donde asegura que las sombras le hablan, una ironía cruel para quien utilizó el miedo como su principal herramienta de gobierno durante más de una década. Pero el escándalo no termina en su estado mental. Las investigaciones financieras que están saliendo a la luz tras su captura han revelado un saqueo de proporciones astronómicas, mucho más allá de las estimaciones iniciales. Si antes se hablaba de una corrupción de unos pocos miles de millones, los libros contables secretos recuperados por las fuerzas de operaciones especiales indican que la cifra real del desfalco al Tesoro venezolano asciende a la aterradora cantidad de 500.000 millones de dólares. Este no es solo un robo, es el desmantelamiento total de la economía de un país, un crimen de lesa humanidad financiera que ha condenado a 3 generaciones a la miseria extrema. Cada centavo de este tesoro sangriento estaba destinado a sostener una red de lealtades militares y lujos extravagantes. Mientras el pueblo buscaba comida en la basura, este descubrimiento ha dejado a la comunidad internacional en estado de choque, pues representa el mayor robo sistemático en la historia moderna del hemisferio occidental, superando con creces cualquier dictadura previa. La clave de este golpe maestro fue la tecnología aplicada por la inteligencia central estadounidense. El detalle que ha dejado a los expertos militares con la boca abierta es el famoso reloj de pulsera que Maduro lucía con orgullo, una pieza de alta relojería que resultó ser su sentencia de muerte política. Este dispositivo, que él creía un regalo de lealtad de un aliado cercano, contenía un microchip de rastreo cuántico de última generación que ni siquiera los sistemas de interferencia rusos o cubanos pudieron detectar. El reloj no solo enviaba su ubicación exacta en tiempo real, sino que grabó cada una de sus conversaciones privadas, sus órdenes de represión y sus planes de fuga durante los últimos 6 meses. La Agencia Central de Inteligencia esperó el momento de mayor vulnerabilidad para actuar, utilizando la propia vanidad del dictador como el caballo de Troya que permitiría su extracción forzada. El mundo está viendo ahora el resultado de una operación quirúrgica donde la tecnología punta derrotó a la fuerza bruta del aparato militar chavista. En este escenario de caos, todos los ojos se posan sobre Diosdado Cabello, el considerado número 2 del régimen y para muchos el verdadero poder detrás del trono. Ha tomado una decisión que ha dejado fríos a sus seguidores más radicales. Bajo la presión implacable de la administración de Donald Trump y ante la amenaza real de una intervención militar a gran escala que no dejaría piedra sobre piedra, Cabello ha comenzado a ceder. Las comunicaciones secretas interceptadas revelan que el hombre de hierro del chavismo ha estado negociando en las sombras para evitar terminar en una celda contigua a la de Maduro. Esta transición histórica no es un acto de patriotismo, sino un instinto de supervivencia puro. El suelo que pisaba Cabello se ha convertido en arenas movedizas y por primera vez en 26 años, el pilar más sólido de la revolución bolivariana muestra grietas profundas que señalan el fin definitivo de una era oscura. La implosión del Palacio de Miraflores
ha desencadenado una reacción en cadena que está borrando del mapa político a los herederos del chavismo a una velocidad que los analistas internacionales consideran sin precedentes. No se trata simplemente de una crisis de liderazgo, sino del colapso total de un sistema nervioso que controlaba cada aspecto de la vida venezolana. Informes de inteligencia de campo revelan que el temido servicio secreto cubano, el G2, que durante años actuó como la columna vertebral de la represión, ha abandonado sus puestos estratégicos en un acto de cobardía histórica. Los asesores cubanos, al percatarse de que el escudo tecnológico estadounidense era impenetrable, han iniciado una evacuación clandestina hacia La Habana, dejando a Diosdado Cabello y a sus seguidores a merced de una tormenta política que no pueden controlar. El ambiente en el Fuerte Tiuna, el corazón del poder militar, es de una tensión eléctrica y mortal. Las fuentes internas describen escenas sacadas de una pesadilla bélica. Generales que antes se abrazaban en actos públicos ahora se apuntan con armas cortas en los pasillos, discutiendo quién será el próximo en entregarse a la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Se estima que en las últimas 72 horas, más de 8,000 efectivos de las fuerzas especiales han abandonado sus uniformes y se han fundido con la población civil, llevándose consigo armamento de alto calibre y documentos clasificados. La deserción no es solo individual. Batallones enteros han declarado su neutralidad, desobedeciendo las órdenes de fuego directo contra la población que el alto mando intentó imponer en un último acto de desesperación. En este vórtice de caos, la figura de Diosdado Cabello ha pasado de ser el verdugo de la nación a ser el fugitivo más buscado dentro de su propio territorio. Mientras Maduro se pudre en su celda gritando incoherencias, Cabello ha intentado maniobrar a través de intermediarios en países europeos para negociar su salida. Sin embargo, las condiciones impuestas por la Casa Blanca son de una dureza extrema. Donald Trump ha dejado claro que no habrá inmunidad para quienes tengan las manos manchadas de sangre y las cuentas bancarias llenas de dinero robado al pueblo. La presión ha llegado a tal punto que se han detectado movimientos de flotas navales en el Caribe con más de 50 buques de guerra posicionados a pocos kilómetros de las costas venezolanas, listos para ejecutar un bloqueo total si la transición no se completa en las próximas 48 horas. Pero lo más aterrador para la cúpula chavista es la magnitud de la traición interna. La tecnología de escucha pasiva utilizada por las fuerzas aliadas ha capturado grabaciones de Delcy Rodríguez conspirando activamente para desplazar a Cabello y presentarse como la cara moderada ante la comunidad internacional. Este enfrentamiento fratricida entre los dos pilares que sostenían el régimen ha provocado un derramamiento de sangre en las sombras. Se rumorea que en los sótanos de la sede del Servicio de Inteligencia, el SEBIN, se han producido ejecuciones sumarias de oficiales sospechosos de doble lealtad. La paranoia es tan profunda que los líderes del régimen ya no confían ni en su propia sombra, llegando al extremo de probar sus alimentos por temor a ser envenenados por sus propios escoltas, quienes estarían buscando cobrar las recompensas multimillonarias ofrecidas por la justicia estadounidense. La economía de guerra que intentaron imponer ha colapsado por completo. Los registros financieros capturados muestran que el círculo íntimo de Maduro no solo robó 500,000 millones de dólares, sino que establecieron una red de lavado de activos que movía más de 5,000 millones de dólares cada semana a través de paraísos fiscales y criptomonedas opacas. Esta fortuna, que es 10 veces superior a las reservas de oro de muchos países desarrollados, está siendo rastreada y congelada por una fuerza de tarea internacional liderada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La revelación de que los jerarcas vivían en una opulencia inimaginable mientras el salario mínimo no alcanzaba para un cartón de huevos ha encendido una mecha de odio popular que amenaza con convertir la transición
en un juicio sumario en las plazas públicas. El fin del chavismo no está siendo una transición pacífica, es una amputación traumática de un tumor que consumió a una nación entera. El tablero geopolítico ha dado un vuelco definitivo y el mundo observa con asombro cómo la maquinaria diplomática de Washington, bajo la dirección directa de Donald Trump, ha impuesto un ultimátum que no deja espacio para el error. El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido el arquitecto de una estrategia denominada Operación Libertad Absoluta, la cual ha sido diseñada para no solo remover al chavismo, sino para borrar cada rastro de su influencia en el hemisferio. Rubio, conocido por su postura implacable, ha puesto una diana metafórica en la frente de Diosdado Cabello, advirtiéndole que cada minuto que retrase, la entrega total del mando se traducirá en 10 años adicionales en una prisión federal de máxima seguridad. La presión no es solo retórica. Se ha confirmado la presencia de unidades de drones invisibles sobrevolando las residencias de todos los altos mandos militares que aún no han firmado su rendición, enviando un mensaje claro: no hay rincón en Venezuela donde puedan esconderse de la justicia estadounidense. Mientras tanto, en las calles de Caracas y las principales ciudades del país, el vacío de poder ha sido llenado por una marea humana que clama justicia. Sin embargo, lo que los medios tradicionales no se atreven a informar es la magnitud de la intervención humanitaria que ya ha comenzado. Flotas de aviones de carga C-17 han iniciado un puente aéreo masivo, lanzando no solo suministros básicos, sino equipos de comunicación satelital avanzada para que el pueblo pueda organizarse sin la censura del régimen. La cifra de ayuda desplegada en las primeras 48 horas supera los 10.000 millones de dólares, una cantidad nunca antes vista en una operación de rescate nacional. Este despliegue es una demostración de fuerza económica y logística que busca estabilizar una nación que fue llevada al borde del canibalismo social por las políticas de Maduro. La desesperación dentro de la burbuja chavista ha alcanzado niveles de locura colectiva. Se han filtrado grabaciones de audio donde se escucha a Diosdado Cabello discutiendo la posibilidad de utilizar armas químicas contra su propio pueblo para frenar el avance de las fuerzas de transición, una propuesta que fue rechazada incluso por sus aliados más leales por temor a la aniquilación total por parte de los Estados Unidos. La paranoia es tan espesa que Cabello ha ordenado la ejecución de sus propios guardaespaldas personales, sospechando que cada uno de ellos es un agente encubierto de la inteligencia central estadounidense. Este clima de terror interno ha provocado que el Palacio de Gobierno sea hoy un mausoleo de desconfianza, donde el aire huele a pólvora y a la angustia de hombres que saben que su destino está sellado en un tribunal internacional. Por otro lado, el descubrimiento de los archivos secretos de la inteligencia venezolana ha revelado planes para desestabilizar a todo el continente americano. Se han encontrado documentos que prueban una inversión de 80.000 millones de dólares destinados a financiar grupos insurgentes y células terroristas en más de 15 países del mundo. Este plan de fuego continental tenía como objetivo crear el caos en las fronteras de los Estados Unidos para distraer la atención de la crisis interna de Venezuela. La revelación de estos documentos ha convertido la caída de Maduro no solo en una liberación nacional, sino en un asunto de seguridad global de primer orden. Los líderes mundiales que antes guardaban silencio ahora se apresuran a condenar al régimen, intentando desvincularse de un barco que se hunde con toneladas de pruebas incriminatorias en sus bodegas. El proceso de transición histórica ha comenzado oficialmente con el establecimiento de un consejo de emergencia en una ubicación secreta, resguardado por fuerzas especiales aliadas. Este consejo tiene la tarea titánica de reconstruir una economía que no solo está en ruinas, sino que fue saqueada hasta sus cimientos.
Las estimaciones más recientes de expertos financieros internacionales sugieren que el daño total a la infraestructura petrolera y eléctrica de Venezuela asciende a la cifra astronómica de 800.000 millones de dólares. Revertir este desastre requerirá un esfuerzo comparable al Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. El fin del chavismo es el inicio de una reconstrucción que cambiará el mapa del poder en América Latina para siempre. Mientras Diosdado Cabello observa desde la oscuridad de su escondite cómo su imperio de terror se desvanece como el humo ante la llegada inevitable del amanecer democrático. El quiebre definitivo de Diosdado Cabello no ocurrió en una mesa de negociaciones elegante, sino en la humedad sofocante de un búnker subterráneo construido a 30 metros bajo el nivel del suelo, diseñado originalmente para resistir un ataque nuclear. Fue allí donde el hombre, que durante décadas se consideró el dueño de las vidas y haciendas de Venezuela, recibió un mensaje directo y personal de Donald Trump que cambiaría el curso de la historia a través de un canal de comunicación encriptado que el servicio secreto estadounidense logró infiltrar. Cabello vio en una pantalla de alta resolución el rostro del mandatario norteamericano, dándole un ultimátum de exactamente 60 minutos. La advertencia era clara: o firmaba el acta de rendición incondicional y entregaba las claves de acceso a los sistemas de misiles defensivos, o una ojiva de precisión cinética capaz de penetrar el hormigón armado convertiría su refugio en su tumba en menos de lo que tarda un latido de corazón. La presión psicológica fue tal que, según informes de los pocos leales que quedaban a su lado, Cabello sufrió un colapso nervioso firmando los documentos con manos temblorosas, mientras las lágrimas de un orgullo herido rodaban por sus mejillas. Esta rendición ha abierto las puertas a lo que los expertos denominan la gran purga de la libertad. En un acto de desesperación por salvar su propia piel, Cabello entregó una lista detallada de más de 3.500 testaferros y cómplices internacionales que ocultaban una fortuna personal valorada ahora en 150.000 millones de dólares. Este tesoro, acumulado a través del tráfico de influencias y el control total de los puertos del país, está siendo confiscado en tiempo real. Cuentas bancarias en Suiza, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos han sido bloqueadas simultáneamente, provocando un efecto dominó que ha hecho tambalearse a varios mercados financieros internacionales. La escala de esta riqueza es tan obscena que se estima que solo con el dinero recuperado de las cuentas personales de Cabello se podría pagar la deuda externa de 3 países latinoamericanos y reconstruir todo el sistema de salud venezolano desde cero en menos de un año. Mientras la transición se formaliza en las altas esferas, en las zonas más oscuras del control chavista, los temidos colectivos armados están viviendo su propia pesadilla tecnológica. Estas bandas paramilitares, que una vez aterrorizaron a la población civil con total impunidad, se han encontrado con un enemigo invisible y letal. La administración estadounidense ha desplegado una red de microdrones conocidos como avispones negros, dispositivos del tamaño de un insecto dotados de inteligencia artificial capaces de neutralizar objetivos específicos sin causar daños colaterales. En menos de 24 horas, las estructuras de mando de más de 500 colectivos han sido desmanteladas. Los líderes de estas bandas, que antes se grababan amenazando a la democracia, ahora se encuentran escondidos en alcantarillas, huyendo de una tecnología que no pueden ver ni combatir. Es una cacería de alta tecnología que ha devuelto el silencio a las calles de Caracas, un silencio que no se sentía desde hace un cuarto de siglo. Pero lo más espeluznante que ha salido a la luz tras la capitulación de Cabello es el descubrimiento del llamado Valle del Oro Negro. En las profundidades de la selva amazónica, las fuerzas de transición han localizado un complejo de almacenamiento secreto que contenía más de 7.000 toneladas de oro puro, lingotes marcados con el sello
del Banco Central que nunca llegaron a las reservas oficiales. Este oro, cuyo valor supera los 400.000 millones de dólares, estaba destinado a financiar una moneda paralela diseñada para socavar el dólar en toda la región. El complejo no era solo una bóveda, sino un centro de operaciones donde se realizaban experimentos con materiales radioactivos para crear una defensa sucia contra posibles invasiones. La magnitud de este hallazgo ha elevado la alerta de seguridad nacional a su nivel máximo, obligando a equipos de expertos nucleares internacionales a intervenir de inmediato para asegurar el área antes de que los restos del régimen puedan intentar un último acto de sabotaje ambiental. La transición histórica que ha comenzado no es simplemente un cambio de nombres en el Palacio de Gobierno, es la demolición controlada de una tiranía que se creía eterna. Diosdado Cabello, ahora bajo custodia estricta de una unidad conjunta de fuerzas especiales, se ha convertido en el testigo principal de un juicio que promete ser el más importante del siglo XXI. Sus declaraciones están implicando a jefes de Estado extranjeros y organizaciones transnacionales en una red de crimen organizado que abarca los 5 continentes. El fin del chavismo ha dejado de ser una esperanza para convertirse en una realidad matemática impulsada por la fuerza bruta de la justicia y la determinación inquebrantable de una administración que decidió que el tiempo de los dictadores en el patio trasero de los Estados Unidos ha llegado a su fin absoluto. La transición hacia una Venezuela libre no ha sido un proceso de guantes blancos, sino una purga sistemática de las estructuras más profundas del mal. Mientras el mundo procesaba la rendición de Diosdado Cabello, en los despachos de la vicepresidencia se libraba una batalla final de traiciones. Delcy Rodríguez, apodada por los servicios de inteligencia como la arquitecta del caos, intentó vender una narrativa de paz mientras destruía toneladas de evidencia incriminatoria en hornos industriales. Sin embargo, lo que no sabía era que cada una de sus acciones estaba siendo monitoreada por satélites térmicos de alta resolución. Los archivos recuperados de sus servidores privados han revelado una red de espionaje que controlaba las comunicaciones de cada ciudadano venezolano, una inversión de 70.000 millones de dólares en tecnología de control social comprada a regímenes autoritarios asiáticos. Este sistema de vigilancia masiva, ahora bajo control de las fuerzas de transición, ha permitido identificar y detener a más de 15.000 agentes de la policía política en menos de 72 horas. El colapso del sistema judicial chavista ha dejado al descubierto una realidad que supera las peores sospechas de las organizaciones de derechos humanos. Al ingresar a las oficinas del Tribunal Supremo de Justicia, los investigadores internacionales encontraron registros de más de 1 millón de sentencias prefabricadas diseñadas para encarcelar a cualquier opositor sin el más mínimo debido proceso. La magnitud de la injusticia es tal que se ha propuesto la creación de un tribunal especial internacional similar al de Nuremberg para procesar los crímenes de una cúpula que no solo robó el dinero, sino que secuestró la libertad de una nación entera. Se estima que la reparación económica para las víctimas de la represión política ascenderá a la cifra de 90.000 millones de dólares, fondos que provendrán directamente de las cuentas incautadas a los jerarcas del régimen en paraísos fiscales. En el ámbito económico, la administración de Donald Trump ha anunciado el lanzamiento del Fondo de Rescate Soberano, una iniciativa que inyectará 250.000 millones de dólares de manera inmediata para estabilizar la moneda y detener la hiperinflación que devoró el país. Este plan, que ya está siendo ejecutado por expertos financieros de Wall Street y exiliados venezolanos de alto nivel, incluye la privatización de más de 1.000 empresas que fueron expropiadas y quebradas por el chavismo. Las imágenes de los depósitos bancarios volviendo a llenarse y de los supermercados repletos de productos después de décadas de escasez están provocando un estallido de júbilo popular que se traduce en manifestaciones de millones de personas en todas las ciudades.
No es solo comida lo que llega, es la sensación de que el túnel oscuro de 26 años finalmente ha quedado atrás. Sin embargo, la parte más dramática de esta transición es la subasta pública de los bienes incautados a la familia Maduro y sus allegados. El inventario incluye más de 800 automóviles de lujo, 45 aviones privados con grifería de oro y 300 mansiones repartidas por todo el Caribe y Europa. La televisión nacional, ahora liberada de la censura, transmite en vivo cómo estos símbolos de la opulencia dictatorial son vendidos para financiar la reconstrucción de las escuelas y hospitales que el régimen dejó caer en pedazos. Esta justicia poética está teniendo un impacto psicológico profundo en la población, transformando el odio acumulado en una esperanza tangible. Cada mazo de subasta que cae representa un clavo más en el ataúd de una ideología que prometió igualdad y solo entregó una miseria compartida mientras sus líderes vivían como emperadores romanos. Pero la transición no está exenta de peligros. Mientras se desmantelan las estructuras de poder, se ha descubierto que grupos de mercenarios extranjeros, contratados por los aliados más radicales de Maduro, todavía operan en las zonas mineras del sur del país. Estas células, armadas con tecnología de guerra de guerrillas, intentan sabotear la recuperación económica atacando las instalaciones petroleras. La respuesta de las fuerzas aliadas ha sido implacable, utilizando la superioridad aérea para neutralizar cualquier amenaza antes de que pueda concretarse. La guerra por la libertad total todavía se libra en las fronteras, pero el destino de Venezuela ya está sellado. El chavismo ha muerto no solo en el poder, sino en la conciencia de un pueblo que ha decidido que nunca más permitirá que la bota de un tirano pise su suelo sagrado. El clímax de esta transición histórica ha alcanzado su punto de no retorno en un escenario que hace apenas unos meses parecía un sueño febril, el juicio del siglo en un tribunal internacional construido sobre las ruinas simbólicas de lo que fue el centro de tortura de la dictadura. Nicolás Maduro, ahora una sombra de su antiguo yo, compareció ante la justicia no como un líder, sino como un reo que ha perdido la razón, balbuceando confesiones sobre el destino de los últimos lingotes de oro, mientras sus abogados intentaban, sin éxito, alegar demencia para evitar la cadena perpetua. Sin embargo, los fiscales han presentado pruebas irrefutables de que el robo total a la nación venezolana no se detuvo en las cifras anteriormente mencionadas, sino que alcanzó la suma astronómica de $1 billón, una cantidad que podría haber convertido a Venezuela en la nación más rica del planeta, superando incluso a los gigantes petroleros del Medio Oriente. Este dinero, rastreado a través de una red de satélites financieros y bases de datos de inteligencia artificial, está siendo repatriado a una velocidad de 3.000 millones de dólares diarios, alimentando una reconstrucción nacional que el mundo observa con absoluta estupefacción. La administración de Donald Trump, en un acto de victoria geopolítica sin precedentes, ha declarado que el hemisferio occidental es oficialmente una zona libre de tiranías financiadas por potencias extracontinentales. En un discurso histórico desde la frontera, el mandatario estadounidense anunció que los acuerdos firmados por el régimen con Rusia y China han sido declarados nulos de toda nulidad por violar la soberanía nacional y que cualquier activo de estas potencias en suelo venezolano será utilizado como parte de las reparaciones de guerra. La respuesta internacional ha sido de un silencio sepulcral, ya que nadie se atreve a desafiar la hegemonía de una coalición que ha demostrado tener la capacidad técnica de decapitar un régimen sin disparar una sola bala de artillería pesada. Se estima que más de 20 millones de venezolanos que se encontraban en el exilio han comenzado un proceso de retorno masivo, coordinado por un puente marítimo y aéreo que moviliza a 500,000 personas cada semana.
transformando la crisis migratoria más grande de la historia en el mayor movimiento de repatriación jamás registrado por la humanidad dentro del país. La transformación es casi mágica, pero impulsada por una mano de hierro económica. Se ha instaurado la moneda de la libertad, respaldada directamente por las reservas de oro recuperadas y por un fondo de garantía de los Estados Unidos, eliminando la inflación en menos de 7 días. Los antiguos cuarteles militares, que antes eran centros de opresión, han sido convertidos en universidades tecnológicas y centros de emprendimiento donde antiguos soldados del chavismo están siendo reeducados para servir a la democracia. La figura de Diosdado Cabello ha desaparecido del ojo público. Se rumorea que se encuentra en una ubicación ultra secreta, colaborando con la justicia estadounidense para desmantelar las redes de narcotráfico que operan en los 5 continentes. Su traición a Maduro ha sido total, entregando incluso los diarios privados del dictador donde se detallan planes para ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas en todo el mundo occidental, lo que ha servido para prevenir una catástrofe global de proporciones inimaginables. El fin del chavismo marca no solo el cierre de un capítulo oscuro para Venezuela, sino el nacimiento de un nuevo orden regional. Las instituciones democráticas están siendo reconstruidas con una solidez que garantiza que nunca más un populismo radical pueda secuestrar las libertades civiles. Se han instalado sistemas de votación por bloques de datos inalterables, protegidos por la misma tecnología que detectó la ubicación de Maduro, asegurando que cada voz ciudadana sea respetada con una precisión del 100%. Las heridas de 26 años de tiranía están comenzando a sanar bajo el peso de una justicia que ha sido rápida, severa y sobre todo transparente. El mundo ha aprendido una lección fundamental. No hay búnker lo suficientemente profundo, ni fortuna lo suficientemente grande que pueda proteger a un tirano cuando la voluntad de un pueblo libre se une a la determinación implacable de la justicia internacional. Hoy, las banderas venezolanas ondean con un brillo diferente en cada rincón del país, desde las cumbres de los Andes hasta las costas del Caribe. La oscuridad ha sido desterrada por una luz que no admite sombras, y el nombre de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello ha pasado a los libros de historia no como líderes, sino como advertencias vivientes de lo que sucede cuando la ambición desmedida choca contra la pared de la libertad. La transición histórica ha concluido, la reconstrucción ha comenzado y Venezuela se levanta no solo como una nación recuperada, sino como el nuevo faro de prosperidad y democracia para todo el mundo. El ciclo del terror ha terminado para siempre, dando paso a una era donde el poder reside realmente en las manos de quienes nunca dejaron de luchar por su libertad, marcando así el triunfo definitivo de la justicia sobre la tiranía más sangrienta que haya conocido el continente americano.